El tema de esta predicación, vamos a concluir con la ayuda de Dios, la fe del cambio que transforma. Hace 8 días iniciamos con esta predicación, no pudimos concluirla, oramos a Dios que podamos hacerlo esta mañana. La fe del cambio que transforma. Le compartí un pasaje muy importante en el Salmo 138 que nos habla de que Dios sería proclamado, dice el salmista, entre los dioses. Isaías capítulo 55, versículo 8 al 11, no lo busque, se lo voy a leer, usted lo sabe muy bien, este pasaje. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y esto nos recuerda que usted y yo pensamos muy distinto a Dios. Esta mañana Dios nos recuerda que la manera como percibimos la vida, la manera como decidimos en nuestras vidas es muy distinta a la que Dios dice. Los pensamientos de Dios, los caminos de Dios están por encima de los nuestros. Y muchas veces hay conflicto cuando llegamos a ese punto. Dice el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá, ¿qué dice? Vacía. ¿Qué significa Isaías 55:11? Que cada palabra que sale de la boca de nuestro Dios a través de su palabra llegará a tu corazón y estará trabajando y te estará confrontando y ministrará tu vida, porque un día entregarás cuentas de esa palabra. Quiero que me ayude allá en Isaías 66, versículo 1, 2 y el 5. Leí este pasaje en la semana, en la mañana, me impactó muchísimo. Isaías 66, 1, 2 y 5 nos habla de la actitud que debe de haber en aquel que escucha la palabra de Dios. Desconozco cuál sea la actitud que tengas esta mañana a venir a la casa de Dios, pero Isaías 66, 1 dice así: Jehová dijo así: los cielos es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré aquel que es como pobre y humilde de espíritu, ¿y qué más? ¿Qué siente usted cuando Dios le habla? ¿Le da lo mismo o su palabra estremece su corazón? ¿Sabe que mi anhelo es que en este lugar cada uno de ustedes alcance la salvación y sean salvos verdaderamente? Sería muy triste que usted se perdiera y viniera a perder el tiempo cada mañana a este lugar. Sería muy triste que usted sentado en la silla escuchando de Dios tantas veces no haya alcanzado la salvación en Cristo Jesús. Debe de ser aterrador. El Hijo de Dios, cuando escucha la palabra de su Dios, tiembla, porque sabe que es con Él directamente el asunto. No está pensando en el otro, está pensando en su vida. Y dice el versículo 2: pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Versículo 5: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Esta mañana Dios quiere hablarnos de un tema muy importante que hace 8 días iniciamos y tiene que ver con la fe del cambio que transforma. Primer libro de Samuel 2:17, vamos a repasar un poco. Encontramos a un hombre de Dios que fue juez, fue profeta y fue sacerdote, Samuel, en un tiempo difícil en Israel. Compartí hace 8 días una frase muy importante. Y la frase nos habla acerca
de cómo nuestra fe tiene el poder para transformar nuestros corazones. En el tiempo en el cual vivimos existe un gran deseo por conocer más de Dios. Hay un gran interés por parte de los cristianos y líderes cristianos de poder conocer de Dios. Leemos mucho de Dios, conocemos mucho de Dios a través de los libros que se pueden promover en las redes sociales. Hoy es muy fácil. Desafortunadamente, en el tiempo presente conocemos mucho de Dios, pero lo que de Dios sabemos no nos cambia y no nos transforma. Y eso es algo muy delicado. La fe siempre está relacionada con el cambio. La fe siempre nos llama a nosotros a cambiar nuestra manera de percibir y de ver las cosas. La fe no solo nos da el poder para cambiar, sino que la fe hace evidente nuestros errores. Los hijos de Dios somos llamados a vivir en un constante cambio a la imagen de Jesucristo. Si lo que sabes de Dios no te cambia y no te transforma, entonces la fe que tienes es débil o es falsa. La fe significa en la Biblia confianza en las promesas de Dios. ¿Qué es fe? Eso es fe. Cuando alguien dice yo tengo fe, es porque tú estás confiando en las promesas de Dios para tu vida. Y si tú tienes confianza en esas promesas, vas a hacer la voluntad de Dios para que cambie tu vida. De no ser así, tu fe es débil o tu fe es falsa. Estás creyendo en otra cosa que no es la voluntad del Dios vivo que habla la Biblia. La fe tiene un poder transformador en la vida de aquel que recibe la palabra de Dios. Primero de Samuel 2:17 lo tiene. Dice así: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Un tiempo difícil en el tiempo de Samuel. Menospreciaban las ofrendas, y en el Antiguo Testamento tiene que ver con el sacrificio de Dios. Hoy desafortunadamente la gente menosprecia las cosas de Dios en su vida. Mencionábamos que las personas en el mundo cambian por dos razones. La primera razón por la cual la gente cambia en esta vida es porque está en un error. Y la segunda razón por la cual la gente cambia es porque conoce algo mejor a lo que está empleando en su vida. Por esas dos razones la gente cambia en esta vida. Primero, cuando reconoce que lo que está haciendo está mal y corrige. En el tema práctico, cuando un mecánico está trabajando con un carro y se dio cuenta que como hizo el arreglo fue mal, él corrige para mejorar su trabajo. Cuando encuentra una herramienta mejor para hacer el trabajo, un carpintero deja el serrote o el serrucho y trae una sierra que le va a ayudar a hacer un mejor trabajo. Por esas dos razones la gente cambia en esta tierra. Y la pregunta que surge es: ¿qué tan difícil es cambiar en la vida? Nos cuesta mucho cambiar. Jueces capítulo 21 versículo 25. Había un menosprecio por la palabra de Dios en el tiempo de Samuel como sacerdote. Israel cometió ciertos errores. El primero de ellos, Jueces 21 25. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía ¿qué? Y esto es algo muy cierto. En el tiempo de Samuel, la gente hacía lo que bien le parecía. En el tiempo presente, la gente hace lo que bien le parece de lunes a domingo. No contempla a Dios en su vida. Y eso es muy similar. No contemplamos a Dios en nuestro caminar, en nuestras decisiones. Y fue un error que cometió Israel como nación en el tiempo de Samuel. Vivía su vida sin considerar a Dios en su caminar. Un segundo error, versículo 10, Jueces 2:25 dice que no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía.
Un segundo error está en el texto que les di como base, 1 Samuel 2:17. Eran pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, menospreciaban las cosas del Señor. Y cuando se menosprecian las cosas de Dios, viene hacia la vida del creyente un juicio de Dios muy grande. Hasta ahí nos quedamos hace 8 días. La pregunta que surge después de que Samuel señala los errores de la nación es: ¿qué tiene que hacer el pueblo para cambiar cuando no contempla a Dios en sus vidas? Y lo encontramos en el capítulo 7 del primer libro de Samuel, versículo 3. Cosas que Samuel hizo para provocar el cambio en la nación de Israel, que menospreció las ofrendas y que vivía como quería, sin contemplar a Dios en su vida. Primero de Samuel 7:3, ¿ya lo tiene? Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Lo que Samuel hizo para provocar el cambio de la nación de Israel fueron 3 cosas que tuvo que hacer el pueblo en sus vidas. Número 1, volver el corazón a Dios. Número 2, quitad los dioses ajenos. Y número 3, preparad el corazón a Dios. Y sabe que esto es lo que le hace, y esto es lo que hace la fe en el cristiano, nos hace regresar a Dios. La fe nos lleva a un cambio, y es ahí donde Dios quiere que esta mañana meditemos. Dios quiere que cambiemos nuestra actitud, y tenemos entonces que considerar y tenemos que volvernos a Dios, no solamente como una meditación, sino con una actitud que nuestra vida refleje que realmente estamos viviendo y caminando con Dios. Vamos a ir a Mateo 22:37. El pueblo fue provocado por este sacerdote Samuel para que hubiera un cambio en su vida. Tenían que volverse a Dios de corazón. Ahora, ¿qué significa volverse de todo corazón? La respuesta a esa pregunta es: con toda la voluntad, con toda la conciencia, con todo el intelecto y todas las emociones. Volvernos a Dios tiene que ver con una vida completa. Mateo 22:37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y esto nos habla de cómo debe de ser el caminar del cristiano. Tenemos que volvernos con todas nuestras fuerzas. Dios quiere que reconozcamos que no podemos vivir una vida a medias. Tenemos que volvernos a Él con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Lo que estaba en ese momento Jesús hablando en Mateo 22:37 era Deuteronomio 6:5, donde le habla cómo debería de ser ese cambio hacia las cosas de Dios. El corazón en la Biblia representa el centro de las emociones, del intelecto. El corazón representa lo más importante en nuestra vida: las emociones, la razón, la voluntad. Y dice que de todo corazón tendría que ser esto, hermanos. Proverbios 4:23. El llamado de Dios a Israel era volverse de todo corazón. Proverbios 4:23, un pasaje muy conocido. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, ¿qué mana, hermanos? La vida. Para Dios es muy importante el corazón del cristiano. Tiene un valor muy grande, más de lo que tú te imaginas. Usted y yo guardamos en un cofre o en un lugar muy seguro aquello que representa un valor para nosotros. Y podemos hablar de cosas materiales, joyas, dinero.
Pero para Dios representa el corazón un valor muy importante. Porque, hermanos, esto es lo que controla nuestra vida. El corazón nuestro controla nuestra vida y tenemos que tener mucho cuidado con el corazón nuestro. Ahora, surge una pregunta aquí muy importante. ¿Qué determina el corazón? ¿Cómo voy a saber yo qué determina cómo me estoy conduciendo? Y al corazón lo determinan dos cosas que tenemos esta mañana que Dios quiere que revisemos. Lo que determina nuestro corazón, número uno, son nuestros pensamientos. Proverbios 23:7. Búscalo. Dios quiere que cuidemos nuestro corazón. Dios le pidió a Israel que se moviera a Dios de todo corazón. Proverbios 23:7, lo que determina el corazón del hombre, número uno, son sus pensamientos. ¿Qué es lo que hay en su mente? Yo no conozco lo que usted piensa, pero lo que usted piensa lo ejecuta en su vida diaria. Y si Dios no está en el pensamiento, entonces está otra cosa que no es Dios. Al corazón del hombre lo determinan los pensamientos. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Lo que Proverbios 23:7 dice, cuál es su pensamiento en su corazón. De la manera que piensas, así es como vives. Si vives pensando en el aquí y en el ahora, así es como te conduces. Dios no ocupa un lugar en tu corazón. La segunda razón que nos ayuda a identificar cómo está nuestro corazón son nuestras palabras. Proverbios 18:21. Las palabras de las personas muestran cómo es su corazón. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios nos habla que como pensamos y hablamos, así es como nos conducimos nosotros. Escúchate hablar. Escúchate cómo hablas y cómo piensas. Porque esa es la manera entonces tú cómo estás conduciendo tu corazón. Dios provocó un cambio en la nación para que se volvieran de todo corazón, no a medias. Uno vive un problema muy grande, el cristiano de hoy, porque quiere vivir la vida cristiana con hábitos viejos, con principios viejos. Y ese es un problema muy grande. Tenemos que aplicar lo que dice Pablo a los Corintios, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Tenemos que vivirla con esa entereza. Dice Mateo 22:37, otra vez vamos a regresar. Amarás al Señor de Dios con todos tus pensamientos y con todas tus palabras. Y con toda tu alma, dice Mateo 22:37. Y con toda tu mente. Debemos de dar nuestra vida para vivir en el Señor y caminar en su voluntad. Tenemos que volvernos a Dios con todo nuestro ser y todo nuestro caminar. La segunda razón que inquietó el cambio de Israel como nación es que Dios les pidió a ellos que quitaran los dioses ajenos y Astarot que están entre vosotros. Dice Samuel 7:3. Quitad los dioses ajenos y Astarot que está entre vosotros. Tristemente, en el tiempo de Samuel, los israelitas vivían una vida detrás de la idolatría. En el tiempo presente, cometemos el mismo error, o se comete el mismo error. La gente vive colocando otra cosa o otras personas en el lugar que le corresponde a Dios. Jeremías 9:23. Cuando Dios le pide a Israel que deje y quite los ídolos, tiene que ver con el tema de la idolatría. Vaya buscando Jeremías 9:23. Dice el diccionario de la Real Academia Española
que la idolatría es la adoración que se da a los ídolos como un amor excesivo y vehemente a alguien o algo. La Biblia dice en su diccionario que la idolatría es un acto de adoración a un objeto o sujeto que sustituye a Dios. Eso es idolatría. Repito, el acto de adoración o un objeto o sujeto que sustituye a Dios. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu corazón es idolatría. Y es un pecado que se comete hoy en la actualidad. El ídolo más buscado hoy en la actualidad se llama felicidad. ¿Cómo se llama? Porque el hombre deja lo que sea y hace lo que sea por ser feliz, cuando se olvida que para la felicidad es cerca de Dios en Cristo Jesús. El ídolo más grande que tiene hoy el hombre contemporáneo es la felicidad. Se va de un lugar a otro, de un negocio a otro, de una casa a otra, de un negocio a otro, porque quiere ser feliz. Y ese es el motor de tu vida. Para algunos son los hijos. Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Esto nos muestra, hermanos, que el deseo de Dios es que le conozcamos. No puede haber un cambio en tu vida si no reconoces que lo que estás haciendo o a quien tienes en tu vida ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Dios se complace en que le conozcamos, y de esa manera va a desaparecer de tu corazón los ídolos que pudieras tener. Si buscas a Dios de corazón y a Él le sigues, te va a ayudar a que nadie ni nada ocupe el lugar de Dios en tu corazón. Uno de los dioses que tenemos el día de hoy, yo les decía, es la felicidad. La felicidad es un ídolo donde el hombre busca constantemente en él. Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. ¿Por qué Dios le pidió a Israel que dejara la idolatría? Porque se lo estaba alejando de Dios. ¿Sabes que tu vida está siendo alejada de Dios porque estás buscando eso? Y aunque tú digas otra cosa, lo que tu vida muestra es de que hay algo más importante en tu vida que Dios. Y Dios no comparte con nadie su gloria, aunque pueda ser muy noble. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. La Biblia nos enseña algo muy importante, hermanos. La idolatría daña el corazón del hombre. La idolatría ofende a Dios y nos separa constantemente de Dios. Otro de los dioses que tiene la gente el día de hoy es la avaricia. La persona coloca la avaricia en su corazón porque tiene un deseo de tener más cosas. Más dinero, más carro, más cosas, más tiempo. Y piensa que Dios le quita el tiempo a esa persona. La avaricia es un Dios que se ha colocado en el corazón de muchos, de tal manera que no hay tiempo para Dios. Hay gente que piensa que estar aquí 2 horas el martes y el domingo es perder el tiempo, y tengo cosas más importantes que hacer. Si hay algo importante en la vida del cristiano, se llama Dios. Usted no viene a este lugar a hacerle un favor a Dios. Somos bendecidos cuando venimos a la casa de Dios. El hombre de hoy constantemente busca colocar cosas en el corazón que no sea Dios. Colosenses 3:5. El pecado de la idolatría afecta emocionalmente al hombre, espiritualmente, lo hace esclavo de aquello que
para él lo representa todo. Todo lo que la Biblia define como idolatría es porque eso produce un efecto en la persona. No solamente, escuche esto, cuando Dios confronta la idolatría en su palabra, es porque la idolatría produce un efecto en la persona y además de un efecto también gobierna y domina las áreas de la vida del cristiano. Dios es tan directo con la idolatría porque afecta tu vida, gobierna áreas de tu vida y te domina. A tal grado que eso que tú adoras rige tu vida, tu tiempo, tu agenda. Por eso Dios provocó un cambio a través del profeta Samuel en la nación. Tenían que dejar los ídolos. Ahora la pregunta, ¿quién lo va a hacer? ¿Usted o Dios? ¿Nosotros? Si Dios nos habla esta mañana y nos está confrontando con algunas áreas que nos incomodan, el que tiene la responsabilidad a partir de hoy eres tú. Porque eso te está afectando, hermano. Te está gobernando muchas áreas y que abarca desde lo emocional hasta lo espiritual. Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pregunta, ¿a quién le está hablando? ¿A cristianos o no a cristianos? ¿Usted es cristiano? Es para usted la palabra. Ahora, usted va a decir, bueno, pastor, ¿qué? ¿Voy a dejar de trabajar? No. No es cuestión de que dejes, es que coloques cada cosa en su lugar. Es cuestión de aprender a ordenar y colocar las cosas, cada una en su lugar. Dice el texto, haced morir. Y esa palabra, aunque tiene una condición muy fuerte, lo que significa es sujetar. Haced morir es sujetar. Sujetad pues lo terrenal en vosotros. No permitas que lo terrenal te domine a ti. Tú domínalo a él. Hay gente que dice, pastor, es que tengo que trabajar. No tengo tiempo. Alguien dijo lo siguiente, al trabajo hay que tenerlo en las manos. Tú sujétalo a él. No que él te sujete a ti. No que él te ordene a ti qué tienes que hacer. Sujetad pues lo terrenal en vosotros, y comienza a hablar de algunas áreas que producen un efecto emocional y espiritual en las personas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Nos habla Pablo entonces que todo esto, si no lo sujetamos nosotros, eso va a sujetar nuestras vidas. Ya Dios nos dio la victoria. Ahora, ¿sabe por qué el hombre regularmente recurre a la idolatría en su corazón y coloca algo o alguien que no es Dios en su vida? Es porque en su corazón desconfía que Dios no le puede ayudar en lo que está viviendo. Por eso busca algo más o alguien más. Desconfías que Dios puede proveerte. Dudas de Dios en tu vida. Por eso haces lo que haces. La idolatría no es más que la desconfianza de Dios. El hombre busca otras cosas. Y en el tiempo de Samuel, la palabra fue confrontante. Tenían que dejar la idolatría. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Lo primero que Dios le dice a Israel cuando sale de Egipto son estas palabras: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Lo primero que Dios le dijo al pueblo: no tengas nada enfrente de ti que te aleje de mí, que es la idolatría. Pasó el tiempo y Israel lo dejó a un lado. Esta mañana Dios nos lleva a que reflexionemos nosotros. No coloquemos a nada que no sea Dios en nuestros corazones.
Una tercera cosa que encontramos, vamos a regresar a 1 de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Primero le pidió que se volviera de todo corazón a Israel. Número 2, que quitase los dioses ajenos. Y ahí mencionó el ejemplo de Astarot entre vosotros. Y número 3 dice, preparad vuestro corazón a Jehová. Y esto es muy importante, hermanos. Tenemos que preparar el corazón. Tenemos que disponerlo nosotros a Dios. Al final del texto dice, y solo a Él servid. Y hasta entonces, no antes, y hasta entonces os librará de la mano de los filisteos. Si no quitamos los dioses de nuestro corazón, si no nos volvemos de todo corazón a Dios y no preparamos el corazón a Dios, seguiremos perdiendo batallas en nuestra vida espiritual. Tenemos que volvernos de todo corazón. Tenemos que buscarlo y servirle. Preparar el corazón nos habla de una actitud. Y lo encontramos en Isaías 66, 1, 2 y 5. Preparar el corazón es reconocer que cada palabra que Dios habla a mi vida tiene que ver, que provoque un cambio, que no regrese vacía. Jeremías 29:13 para concluir. Dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo, ¿qué, hermanos? Cuando Israel fue confrontado en el tiempo de Samuel, pudo haber un cambio en Israel hasta que fue producido por estas cosas. Tenemos que buscar a Dios de todo vuestro corazón. Si usted busca a Dios de corazón, lo va a encontrar. Y va a librarnos de todos nuestros pecados. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Busquemos a Dios con todo nuestro intelecto, con todas nuestras fuerzas. El mejor lugar para usted y para mí es cerca de Dios. La nación de Israel vivió su vida como quiso porque no lo buscó a Dios. Hoy en el siglo XXI Dios nos recuerda esta mañana a la iglesia en este lugar. Tenemos que buscar a Dios. Y buscarlo no solamente es asistir, vivir la vida de Dios. Esos 3 cambios fueron importantes y notables para que Israel se volviera a Dios. Lo único que puede cambiar nuestra vida rutinaria es volvernos a Dios de todo corazón. Y esta mañana Dios nos deja a nosotros la responsabilidad de buscarle a Él. No permitas que nada ni nadie ocupe el lugar de Dios en tu corazón. Cuídalo.